Bienvenidos a la sala de emergencias. Nunca olvidaré la primera vez que sentí que la realidad se desvanecía en un suspiro helado, cuando el murmullo de las máquinas y el zumbido incesante de los monitores se mezclaron con voces que nadie más podía oír. Mi nombre es Daniel, y trabajo como médico de emergencias en uno de los hospitales más antiguos de la ciudad. Desde hace años, he sido testigo de hechos inexplicables, sucesos que desafían toda explicación lógica, y que me han dejado marcado, no solo en mi vida profesional, sino también en lo más profundo de mi ser. Esta es la introducción a una serie de relatos paranormales que, basados en experiencias reales de personal hospitalario, desnudan el lado oscuro y a menudo trágico de nuestro día a día en la sala de emergencias. Capítulo 1. Recuerdo aquella noche como si hubiera ocurrido ayer. Eran las 3:17 de la mañana cuando llegó el primer paciente inesperado. El pasillo estaba sumido en un silencio incómodo, interrumpido solo por el pitido regular de los monitores y el eco de mis pasos mientras recorría los corredores en busca de suministros. De repente, en medio de la penumbra de la sala de espera, se abrió la puerta de urgencias con un chirrido que parecía anunciar la llegada de algo inusual. Una enfermera, con el rostro pálido y los ojos cargados de una inexplicable mezcla de temor y resignación, me entregó el caso sin mediar demasiadas palabras. El paciente era un hombre de mediana edad, cuyos síntomas resultaban tan desconcertantes como inquietantes: fiebre alta, escalofríos intensos, un estado confuso y, sobre todo, una expresión de dolor profundo que no lograba ser explicada por ninguna patología conocida. Lo que llamó mi atención, y que más tarde sería objeto de innumerables debates en el hospital, fue que a medida que el hombre era trasladado a la sala de emergencias, la temperatura ambiente caía abruptamente, haciendo que las luces parpadearan y que una sensación de helado terror se apoderara de todo el personal presente. Mientras realizábamos las pruebas de rutina, mis manos temblaban imperceptiblemente. No se trataba simplemente del frío, era algo mucho más siniestro, como si la propia muerte hubiera descendido sobre nosotros en forma de un invierno repentino. La piel del paciente, pálida y casi translúcida, parecía haber sido expuesta a una brisa gélida de otro mundo. Esa noche, en la soledad de la sala de emergencias, comprendí que el hospital no era solo un lugar de curación, sino también un umbral entre lo que conocemos y lo inexplicable. Capítulo 2. Durante años, se han transmitido en el hospital historias que desafían la lógica médica. Recuerdo particularmente el relato de una enfermera veterana, cuyo nombre prefiero no mencionar, para proteger su identidad. Ella relató que, en varias ocasiones, mientras atendía a pacientes en la sala de emergencias, había escuchado susurros y voces que parecían emanar de las paredes mismas. No eran voces humanas, sino murmullos que contaban historias de dolor, desesperación y despedidas no pronunciadas. Una noche, mientras monitoreaba a un paciente en estado crítico, la enfermera escuchó una voz que decía, con un tono casi suplicante: «No me dejen aquí». Esa súplica, cargada de un dolor atemporal, se deslizó entre los pitidos de los monitores y el murmullo del aire acondicionado, congelando el ambiente. Con cada palabra, el hospital parecía sumirse en una oscuridad que iba más allá de la ausencia de luz. Aún hoy, muchos de mis colegas aseguran haber presenciado momentos en que el frío repentino y las voces del más allá se entrelazan con la rutina diaria, dejando una sensación persistente de inquietud y desconcierto. Capítulo 3. Una de las experiencias que más me persuadió de la realidad de estos fenómenos fue el caso del paciente inesperado. Llegó a la sala de emergencias una noche de otoño, cuando la lluvia golpeaba con fuerza los ventanales del hospital y la ciudad parecía haber caído en un letargo sombrío. El hombre llegó en una ambulancia sin identificar, con signos de haber sufrido un accidente grave, pero sin ningún rastro evidente de violencia o trauma. Su estado era desconcertante, parecía haber pasado por una experiencia de sufrimiento insoportable, pero al mismo tiempo, sus signos vitales eran extrañamente inestables. Lo que llamó la atención del equipo médico fue una anomalía inexplicable. Justo cuando comenzábamos a estabilizarlo, la habitación se llenó de una brisa helada que no tenía explicación,
y un murmullo se coló en el ambiente. En ese preciso instante, la mirada del paciente se fijó en un punto invisible y sus labios se movieron como si repitieran palabras inaudibles. El personal, paralizado por el asombro, observó en silencio. No se trataba de un simple síntoma clínico, sino de la manifestación de algo que trascendía los límites de la medicina. El hombre, cuyos exámenes posteriores nunca arrojaron una explicación coherente para su estado, se convirtió en un enigma. Durante horas, intentamos descifrar el misterio que envolvía su llegada, y cada dato recogido parecía sumar a la creciente sensación de que estábamos presenciando la materialización de un pasado oscuro, de un dolor que había trascendido el tiempo. Poco a poco, surgió la teoría de que su presencia en el hospital era el resultado de una convergencia entre el mundo de los vivos y el de los espíritus, una anomalía que se presentaba en momentos de alta vulnerabilidad humana. Capítulo 4. Si bien el paciente inesperado dejó una marca imborrable en nuestro equipo, ninguna experiencia comparaba en intensidad con el enigmático caso del paciente desaparecido. Fue una de esas noches en las que el hospital parecía estar en sintonía con fuerzas invisibles. Un hombre, cuya identidad y procedencia se desconocían, ingresó al servicio de urgencias con síntomas que confundían a todos los médicos. Su estado era de aparente inconsciencia, pero había en él una calma inquietante, casi como si estuviera al borde de un sueño eterno. Procedimos con los exámenes de rutina y, en un abrir y cerrar de ojos, el paciente comenzó a mostrar signos de mejoría. Sin embargo, cuando llegó el momento de trasladarlo a una sala de recuperación, el personal de enfermería se percató de que la camilla estaba vacía. No había rastro del hombre, ni señales de que hubiera sido trasladado a otra área del hospital. Fue como si se hubiese desvanecido en el aire, dejando tras de sí solo un eco de confusión y temor. A partir de ese incidente, el hospital se vio envuelto en rumores y susurros. Los compañeros que estuvieron presentes afirman que, en ese preciso instante, la temperatura había caído de manera abrupta y que una sensación de pérdida irreparable se había apoderado del ambiente. La desaparición del paciente no fue reportada oficialmente, pero su leyenda se difundió entre el personal, generando una atmósfera de inquietud y misticismo en cada turno nocturno. Capítulo 5. Lo que une a todas estas experiencias es el ineludible elemento humano del miedo, la incertidumbre y la vulnerabilidad. Cada caso, por más inexplicable que parezca, encierra en su interior la esencia de lo desconocido, la posibilidad de que, en medio de la rutina médica, se crucen caminos con aquello que no se puede comprender ni explicar. Durante mi carrera, he sido testigo de innumerables episodios en los que la lógica y la ciencia se han visto desafiadas por fenómenos paranormales. Recuerdo aquellas noches en las que, mientras atendíamos a pacientes en estado crítico, el hospital parecía transformarse en un escenario de otro mundo, donde el pasado y el presente se fusionaban en un solo instante. Cada descenso repentino de temperatura, cada murmullo sutil que se escapaba entre las paredes y cada sombra que se movía sin una fuente visible eran recordatorios de que, a veces, la existencia trasciende los límites de lo comprensible. El personal, a pesar de todo, ha aprendido a mantener una conducta profesional. La clave está en no dejarse consumir por el terror y en seguir cumpliendo con el deber. A pesar de que lo inexplicable se presente en forma de un paciente que llega sin previo aviso o de una presencia que parece acechar en los rincones oscuros del hospital, es en esos momentos cuando la disciplina y la formación profesional son la única barrera contra el abismo del miedo. Capítulo 6. Cada encuentro con lo paranormal en la sala de emergencias tiene un impacto profundo en nosotros, los que vivimos al filo de la vida y la muerte. La responsabilidad de atender a pacientes, de salvar vidas, se mezcla con la inevitable confrontación con lo inexplicable. En mi caso, cada anomalía, cada paciente que parece trascender la realidad, es una prueba constante de que el trabajo en emergencias es mucho más que una labor médica. Es un enfrentamiento diario con el misterio y la fragilidad de la existencia humana. Hubo noches en las que, al terminar mi turno, me quedaba horas en vela reflexionando sobre aquellos eventos.
La imagen de un paciente con síntomas inusuales o la sensación de un ambiente gélido que se apoderaba de la sala de emergencias se imprimían en mi mente, como si intentaran recordarme que, en este mundo, hay fuerzas que no podemos controlar. Y sin embargo, a pesar de todo, debemos seguir adelante, mantener la calma y, sobre todo, honrar el juramento de ayudar a quienes lo necesitan, sin importar cuán extraña o aterradora pueda ser la situación. Capítulo 7. Poco a poco, comprendí que detrás de cada historia inexplicable se esconde un rastro de oscuridad, una herida abierta en el tejido del tiempo. El hospital, con sus pasillos interminables y sus salas de espera silenciosas, se convierte en un escenario en el que la muerte, el misterio y el miedo coexisten de manera inevitable. Recuerdo particularmente el caso de una paciente que, tras una cirugía mayor, comenzó a mostrar signos de confusión y alucinación. A lo largo de su recuperación, afirmaba ver figuras que no estaban allí, sombras que se deslizaban por el techo y escuchar voces que le susurraban palabras ininteligibles. Los médicos descartaron inicialmente la posibilidad de delirios inducidos por la medicación, pero pronto se hizo evidente que había algo más, una presencia invisible que se manifestaba a través de sus síntomas. La paciente, en ocasiones, se quedaba inmóvil en la cama, con la mirada perdida, como si estuviera comunicándose con alguien o algo que estaba más allá de la percepción común. Su caso se convirtió en una leyenda interna, un recordatorio de que, incluso en el mundo de la ciencia y la medicina, existen límites que la razón no puede explicar. Capítulo 8. En ocasiones, me he preguntado cómo es posible que, en pleno siglo XXI, donde la tecnología y la ciencia nos permiten comprender y curar innumerables enfermedades, sigan ocurriendo fenómenos que escapan a toda explicación. La respuesta, he llegado a creer, radica en la complejidad de la existencia humana. Los traumas, las tragedias y las pérdidas se acumulan a lo largo del tiempo, y en ocasiones, esa energía residual encuentra una forma de manifestarse. La sala de emergencias, con su incesante ir y venir de vidas en riesgo, se convierte en el lugar perfecto para que esas fuerzas se desaten. Quizás, en cada paciente que llega con síntomas inexplicables o en cada descenso abrupto de la temperatura, se esconde la huella de un pasado doloroso, de una tragedia olvidada que se niega a ser sepultada por el tiempo. En ese sentido, el hospital se transforma en un archivo viviente de historias de vida y muerte, un lugar donde el miedo y la esperanza se entrelazan de manera inseparable. Capítulo 9. No puedo evitar sentir una profunda empatía por aquellos compañeros que, día tras día, se enfrentan a lo inexplicable. La incertidumbre que se apodera de la sala de emergencias en momentos críticos no solo pone a prueba nuestra capacidad profesional, sino también nuestra resistencia emocional. El hospital es, en muchos sentidos, un refugio para los que han perdido la fe en la lógica y en lo predecible. Esa noche en la que atendí al paciente inesperado y presencié el descenso repentino de la temperatura fue, sin duda, un punto de inflexión en mi carrera. Comprendí que la labor médica va más allá de curar enfermedades, también implica enfrentar la posibilidad de que lo sobrenatural se cruce en nuestro camino. Esa realización me obligó a replantear mis convicciones y a aceptar que, en el fondo, el miedo es un compañero silencioso en el que se ocultan secretos milenarios. Capítulo 10. A lo largo de los años, he aprendido que, para poder hacer frente a estas experiencias, es indispensable mantener la compostura y la profesionalidad. En la sala de emergencias, cada segundo cuenta y la diferencia entre la vida y la muerte puede depender de nuestra capacidad para actuar con la mayor claridad y decisión, aun cuando lo inexplicable amenace con quebrantar nuestro entendimiento del mundo. El personal médico ha desarrollado una especie de código tácito: ignorar lo sobrenatural y concentrarse en la tarea de salvar vidas. Sin embargo, eso no significa que no sintamos el peso de esos encuentros. Cada vez que un paciente llega con síntomas que no se ajustan a ningún diagnóstico, o cuando una presencia invisible parece recorrer los pasillos, nos invade una inquietud indescriptible. Esa inquietud,
aunque siempre disimulada detrás de una sonrisa profesional y una mirada serena, es el recordatorio constante de que vivimos en un mundo lleno de misterios. Capítulo 11. El hilo conductor de todas estas historias, sin importar cuán aterradoras o inexplicables sean, es la presencia ineludible del elemento humano, el miedo, el dolor, la esperanza y, sobre todo, la resiliencia. Cada encuentro con lo paranormal en el hospital nos obliga a confrontar nuestras limitaciones, a reconocer que hay preguntas sin respuesta y que, en ocasiones, la realidad se esconde en los pliegues de lo desconocido. He llegado a entender que, a pesar de todo, es precisamente esa incertidumbre la que nos impulsa a buscar la verdad. Una verdad que, aunque en ocasiones sea trágica y perturbadora, también nos permite crecer y aprender a valorar la vida en su forma más pura. El hospital se convierte así en un escenario donde, entre el caos y la disciplina, se esconde un mensaje fundamental, la necesidad de enfrentar nuestros miedos para poder trascenderlos. Capítulo 12. Al terminar cada turno, mientras las luces fluorescentes del hospital parpadean en el silencio de la madrugada, me encuentro reflexionando sobre la dualidad de mi trabajo. Por un lado, estamos comprometidos con la salvación de vidas. Por otro, somos testigos de lo inexplicable, de la intersección entre la ciencia y lo sobrenatural. Esta dualidad me ha llevado a escribir estas líneas, a compilar un legado de experiencias que, aunque aterradoras, son también una invitación a no perder la fe en la humanidad. Cada paciente, cada caso sin explicación y cada descenso repentino de la temperatura son fragmentos de una realidad más amplia, en la que el miedo y la esperanza coexisten en un delicado equilibrio. Y aunque, a veces, el peso de lo inexplicable se sienta abrumador, es en ese mismo peso donde encontramos la fortaleza para seguir adelante. La sala de emergencias no es solo un lugar de crisis, sino también un santuario de resiliencia, donde cada historia, por trágica que sea, nos recuerda que, a pesar de las sombras, la luz siempre encuentra una forma de brillar. Capítulo 13. En mi andar por los pasillos fríos y solitarios del hospital, he aprendido a escuchar mi propia voz interior. Esa voz, que en ocasiones se ve ahogada por el ruido de las urgencias y el bullicio del servicio, se alza en momentos de quietud para recordarme que el conocimiento y la empatía son las mejores armas contra el miedo. Es en esos momentos de introspección, cuando el hospital se vuelve un eco de vidas pasadas y de misterios sin resolver, que comprendo la verdadera importancia de mantener la profesionalidad. No se trata de ignorar lo inexplicable, sino de integrarlo en nuestra práctica diaria sin permitir que nos paralice. Cada encuentro con lo paranormal es una lección, una oportunidad para entender que el universo es mucho más complejo y misterioso de lo que la ciencia puede explicar por completo. Y, sin embargo, en medio de esa incertidumbre, debemos seguir adelante, cumplir con nuestro deber y honrar la promesa de cuidar de aquellos que nos necesitan. Capítulo 14. Una noche, durante un turno particularmente largo, me encontré con una experiencia que desdibujó por completo la frontera entre la realidad y la fantasía. Mientras revisaba los informes médicos, noté que una paciente que había sido ingresada horas antes comenzaba a mostrar signos de agitación. Al acercarme a su habitación, sentí un escalofrío recorriendo mi columna y en ese instante, el aire pareció cargarse de una energía casi tangible. La paciente, en estado de semi-inconsciencia, murmuraba palabras ininteligibles que parecían provenir de otro tiempo. Las máquinas a su alrededor emitían pitidos irregulares, como si intentaran advertirnos de una presencia inminente. En ese preciso momento, sentí que algo se movía en el rincón oscuro de la habitación, una sombra que se desvanecía al compás de mi respiración agitada. No hubo gritos, solo una silenciosa confirmación de que, en el hospital, el pasado puede hacerse presente en formas que desafían toda lógica. Esa noche, mientras retomaba mis labores con la determinación de un profesional que se niega a ceder ante lo inexplicable, entendí que la verdadera fuerza reside en la capacidad de enfrentar el miedo sin perder la humanidad. Cada experiencia, por aterradora que sea, es también una oportunidad para crecer y para reafirmar la promesa de cuidar de quienes, en su fragilidad, confían en nosotros. Capítulo 15. Con el amanecer,
La sala de emergencias parece recuperar cierta normalidad, pero las marcas de lo vivido permanecen imborrables. Las luces ya no parpadean con la misma intensidad y el frío sobrenatural ha dado paso a la calidez rutinaria de un nuevo día. Sin embargo, en el fondo, el eco de aquellas voces, sombras y temperaturas inusuales sigue resonando en cada rincón del hospital. Cada día, al iniciar mi turno, me preparo para enfrentar lo desconocido, sabiendo que la experiencia médica es, en sí misma, un campo de batalla en el que la ciencia y el misterio se enfrentan. Y aunque trato de mantener una actitud profesional, no puedo evitar que en lo más profundo de mi ser se asiente una inquietud persistente, la certeza de que, en cualquier momento, el velo entre lo tangible y lo paranormal puede volver a descender sobre nosotros. Capítulo 16. Hoy, al compartir esta introducción, deseo invitar a mis colegas y a todos aquellos que han trabajado o han sido testigos de lo inexplicable en el ámbito hospitalario, a reflexionar sobre el poder del miedo y la importancia de la compasión. No se trata de sucumbir a lo paranormal, sino de entender que cada experiencia, por extraña o aterradora que sea, nos conecta con una parte fundamental de la existencia, la fragilidad y la resiliencia humana. El hospital es un microcosmos en el que confluyen la vida y la muerte, la esperanza y la desesperación, la ciencia y el misterio. Y es precisamente en ese cruce de caminos donde descubrimos la verdadera naturaleza de nuestro ser, la capacidad de enfrentar lo desconocido sin perder de vista el compromiso con aquellos que dependen de nosotros. Cada historia de un paciente inesperado, de un alma que se desvaneció en la penumbra o de una voz que emergió en el silencio, es un recordatorio de que, a pesar de toda nuestra preparación y profesionalismo, la vida está llena de sorpresas que nos desafían y nos transforman. Estas experiencias, tan escalofriantes como reales, nos enseñan que mantener la calma y la disciplina es la única forma de seguir adelante, aun cuando el miedo se disfraza de susurro y sombra. Con más de 2 décadas dedicadas a la medicina de urgencias, he aprendido que el verdadero terror no reside únicamente en la presencia de lo sobrenatural, sino en la incapacidad de comprender la inmensidad del misterio que nos rodea. Mi historia, como la de tantos otros que han cruzado la puerta de la sala de emergencias en momentos de crisis, es un testimonio de la dualidad de nuestro destino, la lucha constante por salvar vidas en medio de lo inexplicable. Hoy, al poner en palabras cada uno de esos episodios, invito a los que me escuchan, a los que han sentido el frío de una temperatura que desciende sin explicación, a recordar que la grandeza de nuestra labor radica en la capacidad de enfrentar lo desconocido con coraje y empatía. La sala de emergencias es un lugar donde el tiempo se detiene y donde las almas perdidas, aquellas que llegaron con síntomas inexplicables o que desaparecieron sin dejar rastro, nos hablan a través del silencio y la penumbra. Mantener una conducta profesional en medio de estas experiencias no es fácil, pero es la piedra angular de nuestro compromiso. Cada día, al vestir mi bata y cruzar las puertas del hospital, lo hago con la certeza de que mi trabajo es más que una rutina, es una cruzada contra el olvido, un intento de dar sentido a lo que muchos temen incluso mencionar. Y es esa determinación la que me impulsa a seguir escribiendo, a compartir cada historia y a buscar, en medio del terror, la luz de la esperanza. Al concluir esta introducción, queda claro que la sala de emergencias es mucho más que un simple espacio físico. Es un cruce de caminos entre la vida y la muerte, un escenario donde lo paranormal se presenta sin previo aviso, dejando una huella imborrable en quienes somos testigos de su manifestación. Mi relato es solo una de las muchas voces que se han alzado en ese entorno cargado de misterio y tristeza, pero es precisamente en esa multiplicidad de testimonios donde se forja la verdad oculta tras las sombras del hospital. A ti, que me escuchas o lees estas palabras, te invito a reflexionar sobre tus propias experiencias y a reconocer que, en el fondo, el miedo y la esperanza coexisten en un equilibrio frágil pero esencial. Que cada vez que entres a una sala de emergencias, recuerdes que detrás de cada paciente, de cada caso inexplicable, hay una historia de sufrimiento, de redención y, sobre todo, de la eterna lucha por comprender lo desconocido. Esta introducción es un llamado a la empatía y a la resiliencia, a reconocer que, aunque la oscuridad se cierna a nuestro alrededor y las voces del más allá susurren secretos olvidados,
La luz del compromiso y la humanidad siempre brillará en el rostro del profesional que se niega a abandonar la batalla. Recuerdos, miedos y experiencias vividas en el fragor de la noche, esta introducción no solo pretende asustar o perturbar, sino también honrar la valentía de quienes, día tras día, se enfrentan a lo inexplicable. Es un tributo a los médicos, enfermeras y todo el personal de emergencias que, a pesar de los encuentros paranormales y los misterios que se ocultan en los pasillos del hospital, mantienen su profesionalismo y su compromiso inquebrantable con la vida. Que estas palabras te acompañen en tus propios momentos de incertidumbre y te recuerden que, incluso en los instantes más oscuros, la luz de la verdad y la compasión pueden disipar las sombras más densas. Aquí, en la sala de emergencias, donde la realidad se funde con lo inexplicable, cada susurro y cada sombra son testigos silenciosos del eterno misterio que es ser humano. Aún recuerdo la noche en que las luces del hospital parecieron titilar al compás de mi propio latido, cuando cada sombra en la sala de emergencias se convirtió en un presagio de lo inexplicable. Mi nombre es Marcos, y trabajo como médico de urgencias en un hospital de larga data, un lugar donde la vida y la muerte se dan la mano en un escenario de constantes crisis. Esa noche, en particular, el ambiente se impregnó de una energía que desafiaba toda explicación racional, y lo que viví me obligó a cuestionar si realmente entendemos los límites entre lo natural y lo paranormal. Capítulo 1. Era una noche cerrada y fría. La lluvia golpeaba implacable los ventanales del edificio y el sonido del viento parecía arrastrar secretos olvidados. Al ingresar al servicio de urgencias, noté de inmediato que algo no estaba bien. Las luces fluorescentes parpadeaban de manera irregular, como si lucharan contra una fuerza invisible que las desestabilizaba. Al principio, atribuí aquel fenómeno al desgaste del sistema eléctrico y al paso del tiempo, pero pronto comprendí que la explicación era mucho más inquietante. Mientras revisaba los monitores de signos vitales y preparaba mis informes, una sensación de escalofrío me recorrió la espalda. No era simplemente el frío de la noche, sino un frío que parecía provenir de lo más profundo del edificio, como si la estructura misma estuviera exhalando una presencia inusual. Los pasillos, normalmente llenos de movimiento y ruido, se habían sumido en un silencio opresivo, y en cada esquina se dibujaban sombras que se movían sin causa aparente. A medida que avanzaba mi turno, comencé a notar pequeños detalles, un destello de luz que se encendía y apagaba sin un patrón discernible, un leve susurro que parecía emanar de las paredes, y en ocasiones, el leve traqueteo de un objeto que se desplazaba por sí solo. Sin poder explicar racionalmente estos sucesos, empecé a documentar mentalmente cada anomalía, consciente de que, en ese instante, algo estaba rompiendo la delgada barrera entre la normalidad y lo sobrenatural. Capítulo 2. Durante esa noche, el ambiente se volvió cada vez más pesado y el estrés del trabajo en emergencia se combinaba con una inquietud inusitada. Caminaba por el pasillo principal, llevando un portapapeles con informes y órdenes médicas, cuando noté que la luz de una de las lámparas de techo comenzaba a parpadear con una cadencia irregular. No era el típico fallo eléctrico de un hospital antiguo, era algo meticuloso, casi como si la luz intentara comunicar un mensaje en código. Al detenerme, observé con detenimiento el haz de luz que se contrarrestaba con las sombras densas del pasillo. Fue entonces cuando escuché, por primera vez, esa voz tenue y casi imperceptible, como un eco lejano, un murmullo que parecía repetir palabras sin sentido. Mi instinto me urgía a atribuirlo a la fatiga, pero una parte de mí sabía que había algo más. Aquella voz parecía provenir de un lugar indefinido, un rincón donde el tiempo se había detenido y el pasado se proyectaba en un presente cargado de misterio. El personal de enfermería, acostumbrado a las presiones de la sala de emergencias, se mostró reticente a comentar abiertamente sobre lo ocurrido. Algunos insinuaron que los viejos edificios albergaban fantasmas de pacientes y espíritus de tiempos inmemoriales, mientras otros preferían explicar estos fenómenos como simples fallas ambientales. Sin embargo, en mi interior,
La sensación de que esos ecos y luces parpadeantes formaban parte de algo más grande y aterrador crecía con cada minuto que pasaba. Capítulo 3. Más allá de las luces y los susurros, fue un suceso aún más perturbador el que marcó esa noche. Mientras me encontraba en la sala de observación, revisando las radiografías de un paciente ingresado de urgencia, noté que una pequeña bandeja de metal, que usualmente reposaba en un carrito de medicamentos, se había desplazado lentamente de su lugar sin que nadie la moviera. Al principio, pensé que algún compañero la habría empujado accidentalmente, pero rápidamente descarté esa hipótesis al ver que el carrito estaba en su posición original y que no había huellas de intervención humana en el suelo resbaladizo. La bandeja se desplazaba de manera lenta y pausada, casi como si obedeciera una voluntad propia, dejando un rastro metálico en el aire frío de la sala. Me quedé inmóvil, observando atónito cómo ese objeto inerte parecía cobrar vida ante mis ojos. La lógica médica y la ciencia me decían que debía existir una explicación, quizás una anomalía en la corriente eléctrica o alguna vibración imperceptible, pero en ese preciso momento, todo parecía ir más allá de lo racional. Recuerdo haber sentido un estremecimiento tan profundo que mis manos comenzaron a temblar y un nudo se formó en la garganta. Ese pequeño incidente no solo alteró mi percepción de la realidad, sino que dejó una huella imborrable en mi memoria, intensificando mi convicción de que algo oscuro y sobrenatural se manifestaba en el hospital. Capítulo 4. En los días siguientes, el hospital se convirtió en un campo de discusión silencioso entre el personal. Reunidos en los breves recesos, algunos compañeros trataron de encontrar explicaciones lógicas para los sucesos. Se hablaba de posibles fallas en el sistema eléctrico, de corrientes de aire generadas por la climatización central y hasta de la simple fatiga acumulada en turnos interminables. Se mencionaba la posibilidad de que la humedad del edificio, combinada con las bajas temperaturas, pudiera producir condensación en las lámparas y generar extraños reflejos que confundieran la vista. No obstante, a medida que compartíamos nuestras experiencias, emergía una inquietud común: ¿cómo explicar la persistente sensación de una presencia invisible? Yo, personalmente, comencé a investigar, revisando viejos archivos del hospital, relatos de otros turnos y testimonios que se remontaban a décadas atrás. Descubrí que, en diversas épocas, el personal había registrado episodios similares: luces que titilaban sin motivo, objetos que se movían en completa soledad, y sonidos que parecían emanar de rincones olvidados. Estas historias se habían transmitido de generación en generación, convirtiéndose en parte de la mitología interna del hospital. Al mismo tiempo, no pude evitar sentir cómo el impacto emocional de estos eventos se sumaba al estrés cotidiano. La sala de emergencias, con su ambiente caótico y su incesante ritmo de vida y muerte, ya era un espacio cargado de tensiones. La adición de fenómenos inexplicables incrementaba el peso psicológico sobre el personal, generando una atmósfera en la que el miedo se mezclaba con la incredulidad. Esa dualidad, entre la búsqueda de explicaciones científicas y la posibilidad de lo sobrenatural, definía el delicado equilibrio entre la razón y el misterio en nuestro trabajo diario. Capítulo 5. Durante ese turno, y en otros posteriores, fui testigo del efecto devastador que estos sucesos tenían en mis colegas. Algunos, acostumbrados a la rutina médica, intentaban racionalizar cada incidente, minimizando su importancia en nombre de la lógica y la ciencia. Otros, sin embargo, mostraban signos evidentes de angustia, con miradas vacilantes y gestos que delataban un miedo profundo a lo desconocido. Esa división en la interpretación de los fenómenos no solo generaba tensiones en el ambiente laboral, sino que también afectaba nuestra capacidad para concentrarnos en la atención médica. En ocasiones, me encontraba solo en la sala de emergencias, rodeado de equipos que emitían pitidos regulares, y me sumía en una reflexión introspectiva. ¿Qué tan preparado estaba el ser humano para enfrentarse a lo inexplicable? La presencia de lo sobrenatural en un entorno tan clínico, donde la vida se mide en datos y signos vitales, ponía en entredicho la frontera entre lo empírico y lo místico. La incertidumbre se volvía insoportable, y en esos momentos,
el peso de la responsabilidad parecía duplicarse. Cada experiencia, desde la aparición de luces erráticas hasta el movimiento inexplicable de objetos, dejaba una cicatriz emocional en el personal. Sabíamos que, en un instante, una situación aparentemente controlada podía transformarse en algo completamente fuera de nuestro alcance, y ese pensamiento, aunque lo tratábamos de ocultar tras una máscara profesional, se infiltraba en cada uno de nosotros. Era como si el hospital, con sus paredes históricas y su atmósfera cargada de recuerdos, se convirtiera en un receptáculo de energías antiguas, ansiosas por hacerse notar en momentos de vulnerabilidad. Capítulo 6. Con el paso de las semanas, los sucesos paranormales se volvieron más frecuentes y, a veces, incluso más intensos. Durante un turno particularmente largo, mientras la fatiga comenzaba a hacer mella en mi concentración, experimenté un episodio que marcó mi percepción para siempre. Mientras atendía a un paciente con síntomas inespecíficos, las luces del techo comenzaron a fluctuar con una intensidad inusual, y en un instante, el ambiente se sumió en una penumbra casi total. En medio de ese repentino oscurecer, sentí la presencia de algo que no podía explicar, una figura vaga, compuesta de sombras, que se deslizó por el pasillo a una velocidad imperceptible. No pude ver sus rasgos con claridad, pero la sensación de ser observado se intensificó hasta convertirse en algo casi tangible. Mis compañeros se apresuraron a encender linternas y ajustar los controles de la iluminación, pero por momentos, la oscuridad persistió, como si hubiera absorbido toda la energía del lugar. Ese episodio, que en apariencia podría atribuirse a una falla en el sistema eléctrico, dejó una marca profunda en mi psique. La evidencia física era escasa, pero la experiencia en sí misma era innegable. Algo estaba allí, en la intersección de la luz y la sombra, algo que desafiaba la explicación lógica y científica. Esa noche, mientras me esforzaba por restablecer el orden en la sala de emergencias, la imagen de esa figura se grabó en mi memoria con una claridad aterradora, recordándome que el hospital era un escenario donde lo visible y lo invisible se entrelazaban de formas inexplicables. Capítulo 7. En mi búsqueda de respuestas, empecé a comparar mis experiencias con teorías científicas y estudios paranormales. Algunos colegas insistían en que la humedad, la interferencia electromagnética y las anomalías en la red eléctrica podían explicar, al menos en parte, el fenómeno de las luces parpadeantes y los sonidos extraños. Revisamos informes técnicos, analizamos los datos de los monitores y medimos las temperaturas en diversas áreas del hospital. Sin embargo, a pesar de todos esos esfuerzos, había aspectos que la ciencia no lograba abarcar. Fue en esos momentos de duda y frustración cuando surgía la posibilidad de lo sobrenatural. Un grupo de investigadores externos, especializados en fenómenos paranormales, fue invitado a examinar el edificio. Sus conclusiones variaban. Algunos hablaban de energías residuales impregnadas en las paredes, como si el hospital hubiera sido testigo de tantas tragedias que esas emociones se hubieran solidificado en una forma casi tangible. Otros, más escépticos, sugerían que se trataba de una acumulación de efectos psicofisiológicos, en los que el estrés y la fatiga del personal contribuían a la percepción de fenómenos que, en condiciones normales, pasarían desapercibidos. La dualidad entre la explicación racional y la creencia genuina en lo paranormal se convirtió en el hilo conductor de mis días y noches. Por un lado, era imperativo mantener la calma y la objetividad, ya que la atención de los pacientes no podía depender de temores infundados. Por otro, el impacto emocional de vivir en un entorno donde lo inexplicable se manifiesta a diario me obligaba a enfrentar mis propias inseguridades y a cuestionar la naturaleza misma de la realidad. Capítulo 8. En ocasiones, cuando el turno se alargaba y el hospital quedaba sumido en una extraña calma nocturna, me encontraba solo en la sala de emergencias, rodeado únicamente por el zumbido constante de las máquinas y el eco lejano de pasos que parecían no tener fin. En esos momentos, la soledad se hacía abrumadora, y el miedo se instalaba como un huésped silencioso en cada rincón del edificio. Recuerdo haberme detenido frente a una ventana, observando la lluvia que caía sin cesar sobre las calles desiertas.
La sensación de vulnerabilidad era intensa, y por un breve instante, casi podía jurar que vi reflejada en el vidrio la silueta de alguien que no estaba allí. El corazón me latía con fuerza, y una mezcla de terror y fascinación me invadió. Era como si el hospital se hubiera convertido en un puente entre dos mundos, uno en el que la ciencia dominaba y otro en el que lo inexplicable tenía cabida. Ese miedo, a pesar de ser un sentimiento natural en un entorno tan cargado de tensión, me impulsó a buscar consuelo en la introspección. Aprendí a aceptar que el miedo no era solo un obstáculo, sino también una herramienta que me permitía estar alerta, que me recordaba la fragilidad de la existencia y la importancia de cada instante. Esa comprensión, aunque difícil de asimilar en medio de emergencias médicas, me ayudó a canalizar mi energía y a mantenerme profesional, a pesar de que, en el fondo, cada anomalía era un recordatorio de que el hospital albergaba secretos que desafiaban la explicación. Capítulo 9. Con el tiempo, fui reuniendo pequeños fragmentos de información que parecían dar cuenta de la historia oculta del hospital. Investigué antiguos expedientes, hablé en confidencia con compañeros veteranos y consulté documentos que databan de décadas atrás. Descubrí que el edificio había sido testigo de innumerables tragedias, accidentes inexplicables, muertes repentinas y casos de pacientes que, en un momento dado, parecían haber sido reclamados por algo ineludible. Cada uno de esos episodios contribuía a la atmósfera sobrenatural que se palpaba en cada sala, en cada pasillo. La idea de que el hospital era un receptáculo de energías residuales, de memorias dolorosas que se habían impregnado en las paredes, comenzó a cobrar sentido. Esa noción, aunque aterradora, era también profundamente conmovedora. Me di cuenta de que, en cada crisis, en cada vida que se perdía o se salvaba contra todo pronóstico, se ocultaba una historia de sufrimiento y esperanza, una narrativa que trascendía el tiempo y el espacio. Esa revelación transformó mi perspectiva. Cada vez que experimentaba un fenómeno inexplicable, ya no lo veía simplemente como una anomalía técnica, sino como un eco de las tragedias pasadas, una presencia que se negaba a ser olvidada. El hospital, en su silencio y sus murmullos, se convertía en un santuario de memorias, un lugar donde la vida y la muerte, el dolor y la redención, se entrelazaban de manera ineludible. Capítulo 10. Una de las noches que marcó mi carrera ocurrió durante un turno especialmente largo. El cansancio era palpable en cada esquina del hospital y el ambiente se había vuelto casi irreal, como si el tiempo transcurriera en cámara lenta. Esa noche, en medio de la rutina clínica, sucedió algo que desafió cualquier explicación convencional. Mientras atendía a un paciente con síntomas inespecíficos, noté que la luz en la sala comenzó a fluctuar de manera drástica. No era un simple parpadeo, era como si una fuerza invisible estuviera manipulando la intensidad de la iluminación, sumiéndonos en una oscuridad momentánea. En ese preciso instante, el monitor de signos vitales emitió un pitido inusual, y sentí, de manera inexplicable, la presencia de una entidad que parecía recorrer la sala con una intención sombría. No hubo gritos ni alarmas, solo el silencio sepulcral que se apoderó de todos los presentes. Mis manos, temblorosas, intentaron mantener la compostura, pero en mi interior la sensación de terror era ineludible. Aquella experiencia me obligó a cuestionar no solo la integridad del sistema eléctrico, sino también la posibilidad de que lo paranormal se estuviera manifestando en ese lugar sagrado para la vida. Esa noche, mientras el hospital intentaba retomar la normalidad y el equipo médico se sumía en una especie de letargo nervioso, comprendí que nunca volvería a ver la sala de emergencias de la misma manera. El miedo que sentí no provenía de una falla técnica, sino de la convicción de que algo, o alguien, había cruzado la delgada línea entre lo natural y lo sobrenatural. Capítulo 11. Durante semanas, me debatí entre la necesidad de explicar estos sucesos desde un punto de vista racional y la creciente evidencia de que, en ocasiones, la ciencia no puede abarcar la totalidad de la experiencia humana. Mis colegas y yo discutíamos en voz baja sobre las posibles causas, desde interferencias electromagnéticas, errores en el sistema de climatización, hasta el simple agotamiento mental que podría predisponer a ver lo que uno teme.
Sin embargo, cada vez que sucedía algo realmente inexplicable, esa explicación técnica quedaba en claro, insuficiente. El impacto emocional era innegable. La sala de emergencias, un lugar ya de por sí estresante, se convertía en un escenario donde el miedo se asentaba de manera palpable. La presión de atender emergencias, combinada con la inquietud de presenciar lo inexplicable, afectaba la moral y la estabilidad emocional del personal. Muchos trataban de disimularlo con sonrisas forzadas y actitudes profesionales, pero en sus ojos se leía la incertidumbre y el temor a lo desconocido. Yo mismo empecé a experimentar noches de insomnio, en las que las imágenes de luces parpadeantes, sombras errantes y voces que susurraban en la penumbra se reproducían una y otra vez en mi mente. Ese terror silencioso, que se arraigaba en lo más profundo de mi ser, se convirtió en el motor de una búsqueda personal, entender si lo que vivíamos en el hospital era producto de una mente sobrecargada o si, realmente, se trataba de un vestigio de lo inexplicable. Capítulo 12. Cada vez que me encontraba solo en los pasillos, la dualidad entre la razón y la fe se hacía más intensa. Por un lado, mi formación médica y mi compromiso con la ciencia me impulsaban a buscar explicaciones lógicas. Por otro, la evidencia acumulada, los destellos inexplicables, los ruidos sin fuente y el movimiento autónomo de objetos me obligaba a reconocer que quizá había algo más allá de lo que podía medir o analizar. En esos momentos de soledad, me sentaba en una de las sillas viejas del descanso del personal y dejaba que mis pensamientos fluyeran. Me recordaba a mí mismo que la mente humana, presionada al límite, podía crear ilusiones. Sin embargo, también recordaba las historias de mis antecesores, aquellos médicos y enfermeros que, en épocas pasadas, habían descrito experiencias similares con la misma convicción. Esa herencia de testimonios, transmitida de generación en generación, me hacía sentir parte de algo mucho más grande y misterioso, una red de memorias compartidas que se negaban a ser borradas. A veces, en medio del silencio de la madrugada, me preguntaba si aquellos fenómenos no eran más que una manifestación del sufrimiento y la desesperación de los pacientes, o quizá una respuesta de la propia institución a las tragedias que había presenciado a lo largo de los años. La idea me estremecía, pero también me daba una extraña sensación de pertenencia, como si el hospital, con todas sus cicatrices, estuviera tratando de comunicarse conmigo a través de sus sombras. Capítulo 13. Conforme pasaron los meses, la experiencia en la sala de emergencias dejó de ser una anomalía aislada y se convirtió en parte de la rutina nocturna. Los sucesos paranormales, aunque nunca se hicieron menos intensos, empezaron a ser interpretados de dos maneras principales. Algunos los veían como meros fallos ambientales, mientras que otros, con una sinceridad dolorosa, admitían haber sentido la presencia de algo más allá de la explicación técnica. Yo me mantuve en ese delicado equilibrio, documentando cada incidente y conversando en confidencia con colegas que, al igual que yo, se debatían entre la necesidad de ser racionales y el miedo genuino que los invadía. Esa convivencia de creencias y dudas generó un ambiente en el que el personal, aunque profesional, nunca podía escapar completamente de la sensación de que el hospital era un espacio donde las fuerzas invisibles dejaban su huella. Cada luz parpadeante, cada objeto que se movía solo, era un recordatorio del legado de las sombras, de la historia oculta que se había tejido en las paredes de ese edificio milenario. El peso emocional de vivir con esa dualidad, de saber que la explicación técnica no siempre basta, se convirtió en un aspecto intrínseco de nuestro trabajo, moldeando no solo la forma en que atendíamos a los pacientes, sino también cómo enfrentábamos nuestros propios miedos. Capítulo 14. Hubo una noche que, por encima de todas, quedó grabada en mi memoria. El turno había sido largo y el cansancio era palpable en cada gesto. La sala de emergencias estaba inusualmente silenciosa y el bullicio habitual había dado paso a una quietud casi antinatural. Fue en ese instante que la atmósfera cambió de manera radical. Mientras revisaba los informes médicos en la oficina de guardia, percibí una vibración sutil en el aire, como un murmullo casi imperceptible que llenaba la habitación. De pronto, las luces comenzaron a titilar con mayor intensidad, y una sombra densa se proyectó en la pared,
deformándose y alargándose como si intentara tomar forma humana. En ese momento, sentí que cada fibra de mi ser se paralizaba y comprendí que estaba siendo testigo de algo que desafiaba todas mis explicaciones. No hubo gritos ni alborotos, solo el silencio espeso y un sentimiento abrumador de pérdida y desesperación. Esa sombra parecía condensar el dolor de generaciones, la melancolía de vidas truncadas y el eco de tragedias olvidadas. Por unos interminables minutos, me quedé inmóvil, observando esa manifestación sin poder apartar la mirada, sintiendo como el ambiente se impregnaba de una presencia ancestral que reclamaba ser escuchada. Esa noche, al concluir mi turno, abandoné el hospital con la convicción de que lo que había presenciado era real, innegable y, sobre todo, profundamente humano. Las lágrimas se mezclaban con el sudor y el cansancio en mi rostro, y cada paso me recordaba la fragilidad de la existencia y la persistencia de lo inexplicable en medio del caos diario. Capítulo 15. Con la llegada del alba, el hospital recuperó, en apariencia, la normalidad. Los pasillos se llenaron de la rutina de un nuevo día, y las luces dejaron de titilar con la intensidad de la noche anterior. Sin embargo, el impacto emocional de esos sucesos no desapareció, quedó grabado en mi alma como una cicatriz indeleble. Durante días, me encontraba en un estado de constante introspección, cuestionando la naturaleza de lo que habíamos vivido y tratando de encontrar un sentido a la coexistencia de lo científico y lo paranormal. En esos momentos de soledad, me di cuenta de que, a pesar del escepticismo y de las explicaciones ambientales, había una parte de mí que no podía negar la presencia de algo que trascendía la mera lógica. La incertidumbre se volvió un compañero silencioso, y cada vez que las luces parpadeaban o un objeto se movía sin explicación, recordaba aquella noche en la que el hospital se convirtió en el escenario de lo inexplicable. Esa dualidad, entre la fe en la ciencia y la posibilidad de lo sobrenatural, me obligó a replantear mi visión del mundo. Comprendí que el hospital, con sus cicatrices y memorias, era un lugar donde las fuerzas de la vida y la muerte, del dolor y la esperanza, se entrelazaban en un tejido complejo e inabarcable. Y en ese entrelazado, el miedo se convertía en una fuerza que, a pesar de todo, nos recordaba la necesidad de enfrentar lo desconocido con valentía y compasión. Capítulo 16. Hoy, al rememorar esos sucesos, sé que mi experiencia en la sala de emergencias ha dejado una marca imborrable en mi vida. No soy el único en haber sentido el peso de lo inexplicable, y en cada historia que circula entre el personal se esconde la prueba de que, en el hospital, el miedo y la esperanza conviven de manera inseparable. Cada luz parpadeante, cada objeto que se mueve sin causa aparente, es un recordatorio del legado de las sombras, de aquellas presencias que se niegan a ser olvidadas. El impacto emocional de estas experiencias ha transformado la manera en que veo mi trabajo. Ahora, cada vez que entro en la sala de emergencias, lo hago con la conciencia de que, además de la incesante lucha por salvar vidas, debo enfrentar mis propios temores y aceptar que el misterio es parte inherente de la existencia humana. La clave, he aprendido, es mantener la profesionalidad sin olvidar la humanidad que nos une, sin dejar que el miedo paralice nuestra capacidad de actuar. Es innegable que lo inexplicable tiene un efecto devastador en el alma. La tensión, el estrés y la incertidumbre se suman al peso de las responsabilidades diarias. Sin embargo, también he descubierto que ese mismo miedo puede transformarse en una fuente de fortaleza, en un recordatorio de que, a pesar de las adversidades, la vida siempre encuentra un camino para prevalecer. Cada experiencia, por aterradora que sea, nos impulsa a buscar respuestas, a encontrar la luz en medio de la oscuridad y a aprender que el conocimiento, por vasto e incomprensible que sea, no puede abarcar toda la complejidad del universo. Al finalizar este relato, me doy cuenta de que el verdadero horror no reside únicamente en la presencia fantasmal o en los fenómenos inexplicables, sino en la confrontación diaria con lo desconocido, en la lucha constante por mantener la cordura en medio de la incertidumbre. La sala de emergencias es un microcosmos donde la ciencia y el misterio se entrelazan y donde cada uno de nosotros, de una forma u otra, ha sido testigo del ineludible eco de lo paranormal. Hoy,
Al compartir mi historia, no solo busco exponer los sucesos que han marcado mi vida, sino también invitar a una reflexión profunda sobre los límites de nuestro entendimiento. La presencia fantasmal, manifestada en luces titilantes, sonidos que emergen de la nada y objetos que se mueven sin explicación, es un recordatorio de que, a pesar de toda nuestra tecnología y conocimiento, existen fuerzas que escapan a la razón humana, y es en esa intersección entre la lógica y el misterio donde se esconde la verdadera esencia de nuestro ser. Para mí, cada experiencia en el hospital se ha convertido en una lección sobre la resiliencia, sobre la necesidad de aceptar la dualidad de la existencia y sobre el poder transformador del miedo. Al final del día, cuando las luces se atenúan y la rutina vuelve a reinar, queda la certeza de que la vida, con todas sus sombras y sus resplandores, es un enigma que nos invita a seguir explorando, a buscar respuestas y, sobre todo, a no perder la fe en la capacidad humana de encontrar sentido en medio de lo inexplicable. Esta es mi historia, una crónica de noches en las que el hospital se convirtió en un escenario donde lo paranormal se manifestó con una intensidad desgarradora, y en la que cada luz parpadeante y cada susurro invisible dejó una marca imborrable en mi alma. En la soledad de la sala de emergencias, comprendí que el verdadero terror no es el miedo a lo desconocido, sino la lucha interna por entenderlo y convivir con él. Hoy, al narrar estas líneas, invito a mis compañeros y a todos aquellos que han trabajado en el mundo de la medicina a recordar que, en medio del caos y la tensión, hay una parte de nosotros que siempre se enfrenta a lo inexplicable, y es precisamente esa parte la que nos hace humanos, la que nos impulsa a buscar la verdad, aunque ésta se oculte tras un velo de sombras y misterio. Cada vez que cruzo las puertas del hospital, siento que entro a un universo en el que lo tangible se mezcla con lo inefable. No podemos controlar lo inexplicable, pero sí podemos aprender a vivir con ello, a respetar la dualidad que nos define. El personal médico, con toda su experiencia y racionalidad, también lleva consigo el peso del miedo y la incertidumbre, un legado que nos recuerda la fragilidad de nuestra existencia. Las luces que parpadean, los sonidos que parecen surgir de la nada y los objetos que se mueven solo son, para mí, símbolos de la eterna lucha entre el conocimiento y el misterio, de la convivencia inevitable entre la lógica y lo sobrenatural. Y aunque trato de encontrar explicaciones en la ciencia, en el fondo sé que hay preguntas que quizás nunca tengan respuesta. Esta experiencia me ha enseñado que el verdadero valor de nuestro trabajo no reside únicamente en la habilidad para salvar vidas, sino en la capacidad de enfrentar lo desconocido con valentía y compasión. Es en esos momentos de confrontación con el miedo, en medio de la penumbra de la sala de emergencias, donde descubrimos la verdadera fortaleza del espíritu humano. Recuerdos, temores y reflexiones, esta crónica es mi testimonio personal de la presencia fantasmal que habita en los recovecos de nuestro hospital. Una historia de luces parpadeantes, susurros invisibles y objetos que se mueven solos, que desafían toda lógica y nos confrontan con el límite entre lo real y lo inexplicable. A cada paso, el eco de lo paranormal se hace presente, recordándonos que, a pesar de la aparente calma, la incertidumbre y el misterio son compañeros constantes en nuestro día a día. Que este relato sirva como un faro para aquellos que, en medio de la rutina médica, han sentido el peso de lo inacible. Que nos recuerde que el conocimiento es vasto, pero que también existen fuerzas que se escapan a la comprensión, y que en esa brecha se esconde la verdadera esencia de lo paranormal. Y, sobre todo, que nunca olvidemos que en la oscura intersección entre la ciencia y el misterio, la luz del coraje y la humanidad siempre prevalecerá. Bienvenido a un viaje a través del terror y la esperanza, donde cada latido, cada sombra y cada susurro en la sala de emergencia se convierte en parte de una narrativa que, a pesar de lo inexplicable, nos enseña el valor de enfrentar lo desconocido. Aquí, en el umbral entre la vida y la muerte, la presencia fantasmal nos recuerda que, en el fondo, todos somos partícipes de un misterio tan antiguo como el tiempo, y que solo enfrentándolo podemos encontrar la fuerza para seguir adelante. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario. Y si no estás suscrita o suscrito,
Te invito a que lo hagas para que no te pierdas los relatos y las historias de Mr. Terror Maligno. Sin más, gracias por escucharnos, hasta el próximo video. Saludos.